El aroma del mole poblano espeso y oscuro como la noche inundaba cada rincón de mi cocina. Era una mezcla sagrada de chiles tostados, chocolate amargo, almendras y canela que llevaba preparando desde la madrugada tal como le gustaba a mi difunto Anselmo. Hoy se cumplían 15 años de su partida, 15 años desde que el cáncer se lo llevó y me dejó sola en esta casona antigua de San Miguel de Allende. Mientras movía la cazuela de barro con mi cuchara de madera, mis ojos se posaron en su fotografía en el altar, iluminada por las veladoras y rodeada de flores de cempasúchil que, aunque no era temporada, me las había arreglado para conseguir. ¡Ay, viejo!, susurré sintiendo ese dolor familiar en el pecho, que nunca se va del todo. Si vieras cómo ha cambiado el mundo allá afuera, preferirías quedarte donde estás. Pero Anselmo no respondió. En su lugar, un golpe seco y autoritario resonó en la puerta principal de madera maciza. No era el toque suave de doña Lupe, mi vecina, que venía a chismear por las tardes, ni tampoco el de los proveedores de maíz. Era un golpe que exigía que no pedía permiso. Pancho, mi viejo perro mestizo que dormía a mis pies, levantó la cabeza y soltó un gruñido bajo profundo, algo que jamás hacía. Un escalofrío recorrió mi espalda más gélido que el viento de la sierra en enero. Me limpié las manos llenas de especias en el delantal bordado y caminé despacio hacia la entrada, sintiendo cómo cada paso aumentaba la presión en mi pecho, como si mi corazón supiera que la paz de mi vejez estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Al abrir la puerta, la luz del sol del mediodía me cegó por un instante. Pero cuando mis ojos se acostumbraron al resplandor, lo que vi me dejó sin aliento. Allí, parada en el umbral como si fuera una aparición, estaba Fernanda, mi hija, la misma que se había marchado hacía 15 años llevándose los ahorros para la quimioterapia de su padre mientras él agonizaba en la cama. No se parecía en nada a la muchacha sencilla que crié. Llevaba un vestido de lino color crema que gritaba dinero, unas gafas de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro y un bolso de marca colgado del brazo. A su lado, sudando dentro de un traje azul brillante demasiado ajustado, estaba Gustavo, el hombre por el cual nos abandonó, con esa sonrisa torcida de quien siempre está calculando cuánto valen las cosas que no son suyas. Me quedé paralizada con la boca entreabierta, incapaz de pronunciar su nombre. Una madre debería sentir alegría al ver a su hija volver, ¿verdad? Eso dicen los libros, eso dicen los padres en la iglesia, pero yo solo sentí náuseas, porque lo primero que salió de la boca de Fernanda no fue un «Hola mamá», ni un «¿Cómo estás?», ni siquiera un perdón. Ella se bajó las gafas de sol, miró con asco la madera tallada de la puerta centenaria, esa misma puerta que su padre había barnizado a mano tantas veces, y soltó con un tono de voz que me heló la sangre: «Dios mío, Gustavo, mira esto. Esta puerta está completamente podrida. Apesta a humedad y a viejo. Vamos a tener que cambiarla por una de seguridad blindada antes de que alguien piense que aquí vive gente miserable. Antes de continuar, te pido algo sencillo desde el fondo de mi corazón. Si esta historia te hace hervir la sangre o toca alguna fibra sensible en tu alma, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y necesitamos ser más para que la verdad se escuche». Esas palabras fueron como una bofetada con la mano abierta. Mi casa, mi santuario, el lugar que mantuve en pie vendiendo antojitos en la plaza bajo el sol y la lluvia, era para ella un símbolo de miseria. Gustavo ni siquiera me miró a los ojos. Pasó por mi lado empujándome levemente con el hombro, como si yo fuera un mueble mal colocado. Entró al recibidor arrastrando una maleta con ruedas que rechinaba contra el piso de loseta y exclamó con esa voz chillona de nuevo rico: «Uf, qué calor hace aquí. Suegra, ¿todavía no pones aire acondicionado central? Con lo que vale esta propiedad en el mercado actual, es un crimen tenerla así de descuidada. Los gringos pagan fortunas por estas ruinas si se remodelan bien». Yo seguía en la puerta temblando, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando vi al niño. Detrás de las faldas de Fernanda, un pequeño de unos 10 años me miraba con ojos grandes y asustados. Leo, mi nieto, la sangre de mi sangre que nunca había conocido. Sentí una punzada de ternura, un instinto primitivo de abuela que quiso borrar todo el rencor. Me agaché lentamente, extendiendo mis manos manchadas de mole y harina hacia él con una sonrisa trémula. «Hola, mi niño.
Susurré. Soy tu abuela Amalia. El niño dio un paso vacilante hacia mí, pero antes de que pudiera tocarlo, Fernanda lo jaló bruscamente del brazo, apartándolo como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. No, Leo, gritó ella con una mezcla de pánico y repulsión. No toques a la abuela, mírala, tiene las manos llenas de grasa y chile. Te vas a ensuciar la camisa polo que te acabo de comprar y esa tela no se lava fácil. Me miró con desdén barriendo mi figura de arriba a abajo. Por favor, mamá, ve a lavarte. No quiero que el niño huela a cocina barata nada más llegar. Me enderecé lentamente sintiendo cómo algo moría dentro de mí. No era solo la humillación, era la confirmación de que la hija que yo amaba había muerto hacía mucho tiempo. La mujer frente a mí era una extraña cruel envuelta en seda y soberbia. Caminaron hacia la sala criticando las cortinas, los cuadros, el polvo invisible. Gustavo se dejó caer en el sillón de Anselmo, poniendo sus zapatos sucios sobre la mesa de centro, mientras Fernanda se abanicaba con la mano, quejándose del aire de pueblo. ¿A qué han venido?, pregunté finalmente, mi voz sonando ronca, extraña en mis propios oídos. Me paré en el arco que separaba la sala del comedor, manteniendo la distancia, abrazándome a mí misma para no desmoronarme. Fernanda se giró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa falsa que usan los políticos y los estafadores. «Ay, mamá, qué pregunta tan fea. Vinimos porque somos familia», dijo caminando por la habitación como si estuviera en un museo de cosas feas. Se detuvo frente al altar de su padre, tomó una de las veladoras y la apagó con un soplido como si le molestara la luz. Gustavo y yo hemos tenido unos cambios de planes en la ciudad. El estrés, ya sabes. Decidimos que lo mejor para Leo y claro para ti es que nos mudemos aquí, para siempre. Al fin y al cabo, esta casa es demasiado grande para una vieja sola, y tú necesitas quien te administre antes de que pierdas la cabeza. Me quedé helada. No era una visita, era una invasión, y en la mirada calculadora de Gustavo, que ya estaba midiendo las paredes con la vista, supe que no venían a cuidarme. Venían a devorarme. Pero lo que ellos no sabían es que la vieja Amalia, la que lloraba por los rincones, se había secado las lágrimas hacía años. Mientras apretaba los puños bajo mi delantal, juré por la memoria de Anselmo que no les dejaría destruir mi hogar sin pelear. El ruido de las ruedas de plástico duro, arrastrándose sobre la loseta de barro artesanal, fue el primer insulto. Gustavo empujaba las maletas dentro de mi sala, como si estuviera conquistando un territorio enemigo, sin el menor cuidado por el suelo, que mi esposo y yo pulimos de rodillas hace décadas. Eran maletas con logotipos llamativos, imitaciones baratas de diseñador que brillaban bajo la luz del sol, tan falsas como la sonrisa que mi yerno mantenía pegada al rostro. Soltó el equipaje en medio del pasillo, bloqueando el paso hacia el altar. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo y soltó una frase que se clavó en mi estómago, como un anzuelo oxidado. «Uf, suegra, con todo respeto, pero esta casa necesita una fumigación industrial urgente. Huele a encierro, huele a gente vieja que se quedó atrapada en el siglo pasado. Vamos a tener que ventilar todo antes de sacar mi ropa, no quiero que mis trajes huelan a naftalina». Me quedé inmóvil junto al arco de la cocina, apretando los puños bajo el delantal para que no vieran cómo me temblaban las manos. Olor a gente vieja. Lo que él olía era dignidad. Era el aroma del copal, de la cera de abeja, del esfuerzo diario de una mujer que se levanta antes del amanecer. Miré a Fernanda, esperando que defendiera su hogar, la casa donde dio sus primeros pasos. Pero ella estaba absorta en su celular, tecleando furiosamente con unas uñas acrílicas larguísimas decoradas con piedras brillantes. Esas manos. No pude evitar compararlas con las mías. Mis manos son mapas de grietas y quemaduras, manos que han lavado ropa ajena y amasado maíz caliente. Las suyas eran manos de porcelana, manos que nunca han tenido que sostener el peso de un enfermo ni limpiar la vergüenza de la pobreza. Y entonces el recuerdo me golpeó con la fuerza de un huracán, arrastrándome 15 años atrás. Fue en una noche de tormenta eléctrica, de esas que hacen temblar los vidrios. Anselmo se retorcía de dolor en la cama, el cáncer le estaba comiendo los huesos y se nos había acabado la morfina. Yo tenía una caja de galletas escondida bajo el fregadero, con los ahorros de 3 años, cada peso guardado para sus medicinas. Cuando fui a buscarla desesperada por el llanto de mi esposo, la caja no estaba. Al correr hacia la entrada los vi.
Fernanda, con 19 años, tenía la caja apretada contra el pecho. Gustavo, entonces un muchacho flacucho y con mirada de ratón, la esperaba en una moto encendida. «No me mires así, mamá», me dijo ella, y sus ojos no tenían lágrimas, solo una frialdad aterradora. «No voy a tirar mi juventud a la basura cuidando a un moribundo en este pueblo polvoriento. Este dinero es mi boleto de salida. Papá ya no lo necesita, de todos modos se va a morir». El rugido de la moto de Gustavo, llevándose a mi hija, y la paz de mi esposo resonó en mis oídos, superponiéndose a la voz de Fernanda en el presente. «Mamá, ¿me estás escuchando?», dijo ella, chasqueando los dedos frente a mi cara, trayéndome de vuelta a la pesadilla actual. Me miraba con impaciencia, como quien mira a un niño lento. «Te dije que tenemos hambre. Pero por favor, no me salgas con que hiciste ese mole poblano grasoso. Gustavo y yo somos veganos por temporadas, y ahora estamos en un detox. Esa comida de pueblo tapa las arterias y engorda. Y para Leo nada de tortillas hechas a mano, por favor, que luego se llena de masa y es un lío lavarle la ropa». Sentí que el aire me faltaba. Mi mole, mi ofrenda de amor, la receta de mi abuela despreciada, como si fuera veneno. Rechazaron mi comida, que es lo mismo que rechazar mi corazón. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si alguna vez has sentido que tu voz no vale nada en tu propia mesa, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México me estás acompañando? Escríbelo en los comentarios, porque sé que no soy la única que ha tragado lágrimas en lugar de sopa. Mientras yo servía un vaso de agua para el niño, lo único que me permitieron darle, Gustavo comenzó su inspección. No miraba la casa como un hogar, la miraba como un carnicero mira una res, decidiendo qué partes cortar. Caminaba dando golpecitos en las paredes, criticando la iluminación, burlándose de las vigas de madera. «Mira esto, amor», le gritó a Fernanda desde el patio interior, su voz retumbando sin respeto. «Si tiramos esa pared del fondo y quitamos ese lavadero horrible de piedra, cabe perfectamente una alberca pequeña, un jacuzzi tal vez, y ese altar de allá». Señaló con su dedo índice el rincón sagrado donde estaba la foto de Anselmo. «Eso tiene que irse. A los inversionistas no les gusta ver fotos de muertos mirándolos mientras se toman un trago. Da mala vibra». La ira comenzó a calentarme, la sangre subiendo desde mis pies hasta mi garganta. Quería gritarle que se largara, que no se atreviera a tocar la memoria de Anselmo, pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Aún no. No tenía pruebas, no tenía poder, solo tenía mi astucia de vieja loba. «Por cierto, suegra», dijo Gustavo volviendo a la sala y secándose las manos en los pantalones como si hubiera tocado algo sucio. Se plantó frente a mí con una arrogancia que me hizo sentir pequeña físicamente, pero gigante moralmente. Estuvimos hablando en el camino. «Fernanda y yo necesitamos el dormitorio principal. Ya sabes, por el espacio, el baño privado. Necesitamos comodidad para pensar en nuestros proyectos de negocios. Además, esa cama king size es demasiado para ti sola, te vas a perder entre tantas sábanas». Hizo una pausa cruel y calculada antes de soltar el golpe final. «Pensamos que estarías más cómoda en el cuarto de atrás, sí, ese que está junto al cuarto de lavado, el que usabas para la muchacha antes. Es pequeño, acogedor y está cerca de la cocina, así no tienes que caminar tanto para hacerte tu café en las mañanas. A tu edad hay que evitar las escaleras y los pasillos largos. ¿No crees? Es por tu seguridad». El cuarto de servicio, un cubo de 3 por 3 metros húmedo sin ventanas a la calle, donde guardaba las escobas y las cajas de Navidad. Querían sacarme de mi habitación, la habitación que compartí con mi esposo, para meterme en el cuarto de la criada en mi propia casa. Fernanda asintió sin siquiera levantar la vista del celular, cómplice silenciosa de esta degradación. «Es lo mejor, mamá. Además, Gustavo tiene el sueño ligero y tú te levantas a rezar muy temprano. En el cuarto de servicio no molestarás a nadie». Miré a mi nieto Leo, encogido en una esquina del sofá, con miedo de moverse. Luego miré a esos dos buitres vestidos de seda. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi espíritu. Fue mi paciencia, fue mi lástima. Bajé la cabeza fingiendo sumisión, fingiendo ser la viejita inútil que ellos creían ver. «Está bien», dije, con voz trémula, escondiendo la fiera que despertaba en mis entrañas. «Si ustedes creen que es lo mejor, voy a sacar mis cosas». Gustavo sonrió triunfante y le guiñó un ojo a Fernanda. Creyeron que habían ganado.
Creyeron que Amalia, la vendedora de antojitos, se había rendido. No sabían que al empujarme al cuarto de servicio me estaban dando la posición perfecta para observarlos desde las sombras. Esa noche dormiría entre escobas, pero juro por la Virgen que muy pronto seré yo quien barra la basura de esta casa. Esa primera noche, en el cuarto de servicio, no pude pegar el ojo. No fue por el colchón vencido que se hundía en el centro como una hamaca vieja, ni por el olor a humedad rancia que impregnaba las paredes despintadas de ese cubo de 3 por 3 metros. Fue por el ruido, justo encima de mi cabeza, en la habitación principal, esa que Anselmo y yo construimos ladrillo a ladrillo, donde compartimos secretos y silencios durante 40 años. Se escuchaban risas. Eran carcajadas estridentes acompañadas del tintineo de copas y música moderna que hacía vibrar el techo. Gustavo y Fernanda celebraban su conquista, celebraban haber desplazado al mueble viejo al rincón más oscuro de la casa para apropiarse de la luz. Yo acurrucada, bajo una cobija que olía a naftalina, abrazando a mi perro Pancho, para darnos calor mutuo, me sentí por primera vez como una intrusa en mi propia vida. Me pregunté si Anselmo, desde donde quiera que estuviera, podía ver cómo su princesa, la niña de sus ojos, había desterrado a su madre a dormir entre escobas y cajas de cartón. Al amanecer, el silencio de la casa era engañoso. Me levanté con el dolor en las articulaciones más agudo que de costumbre. La humedad del cuarto de servicio es veneno para los huesos viejos. Salí a la cocina con la intención de prepararme un café de olla buscando consuelo en la rutina, pero al llegar al patio central me detuve en seco. El corazón se me cayó a los pies. Mis geranios, mis hermosos geranios rojos y rosas, esos que había cuidado como a hijos, regándolos cada mañana y hablándoles para que florecieran incluso en invierno, ya no estaban en sus lugares. Las macetas de barro pintadas a mano habían desaparecido de los arcos del corredor. Corrí hacia el portón trasero, donde se sacaba la basura, y allí los encontré. Estaban hechos pedazos, las macetas rotas, la tierra negra esparcida por el suelo sucio y las flores, mis flores aplastadas y mezcladas con restos de comida y bolsas de plástico. Sentí un grito ahogado en la garganta, pero antes de que pudiera soltarlo, la voz de Fernanda resonó a mis espaldas fría y cortante, como un bisturí. «Ah, ya viste el cambio». «De nada, mamá», dijo apareciendo con una taza de café en la mano, mi taza favorita por cierto, y vistiendo una bata de seda que desentonaba con la sencillez de mi patio. Tuve que levantarme temprano para tirar esa selva. Esas plantas son de, ¿cómo decirlo sin que te ofendas? De vecindad. Son nacas, mamá. Dan una imagen de pobreza terrible. Gustavo dice que queremos un estilo minimalista zen, con piedras blancas y cactus, algo que se vea limpio, no esa jungla desordenada que tenías. Me agaché para recoger un tallo roto de geranio rojo, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. «Pobreza», le pregunté con la voz temblorosa sin mirarla. «Estas flores eran la alegría de tu padre. Él me regaló los esquejes. Al tirarlas estás tirando su memoria a la basura». Fernanda soltó un suspiro exasperado, rodando los ojos. «Ay, por Dios, mamá. ¡Qué dramatismo! Papá está muerto, las plantas son plantas, y la memoria no se guarda en macetas viejas y despostilladas. Supéralo ya. Si vas a ponerte a llorar por cada cosa que modernicemos, esto va a ser un infierno. Mejor métete a tu cuarto y no salgas hasta que se te pase el berrinche, porque hoy vienen unos arquitectos y no quiero que te vean ahí lloriqueando sobre la basura como una pordiosera. Esa crueldad gratuita, esa capacidad de herir sin siquiera parpadear, me dejó paralizada. ¿En qué momento mi hija se convirtió en este monstruo sin alma? Si alguna vez has sentido que te arrancan un pedazo de tu historia y te obligan a dar las gracias, dale me gusta a este video. Tu apoyo es la única fuerza que me queda para no derrumbarme ahora mismo. La modernización no se detuvo en las plantas. Durante los siguientes días, la casa se transformó en un campo de batalla donde yo era la única baja. Gustavo se paseaba dando órdenes, tratándome no como a su suegra, sino como a una empleada doméstica torpe. Doña Amalia me gritaba desde la sala mientras yo barría el patio: «Se acabó el papel en el baño de visitas. Y por favor, cuando traiga el café, asegúrese de que esté hirviendo. Ayer estaba tibio y casi lo escupo. Aquí no somos animales para beber agua sucia».
Me convertí en la sombra que servía a la mano invisible, que lavaba sus platos sucios y recogía su ropa tirada por el suelo. Lo hacía no por sumisión, sino por estrategia. El abogado don Anselmo me había dicho: obsérvalos, Amalia. El diablo siempre se delata en los detalles. Y así lo hice. Mientras fingía ser la vieja sumisa y útil, escuchaba, y lo que escuchaba me helaba la sangre. Una tarde, mientras les servía la comida, una ensalada orgánica insípida, que Fernanda insistía en comer, Leo, mi nieto, intentó ayudarme a llevar los platos a la cocina. «Déjame, abuela, pesan mucho», me dijo el niño con esa dulzura que era lo único puro en esa casa. Pero Gustavo golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos. «Deja eso ahí», Leonardo gritó con la cara roja de ira. «Ella puede hacerlo, para eso está aquí. Si empiezas a hacerle el trabajo a la gente de servicio, nunca vas a aprender a ser un patrón. Tú naciste para mandar, no para cargar platos como un gato». Leo se encogió en su silla con los ojos llenos de lágrimas, y yo sentí un fuego en el pecho. Gente de servicio, así me llamaba frente a mi nieto. Me tragué la rabia, tomé los platos y me retiré a la cocina, pero me quedé pegada a la puerta entreabierta. Fue entonces cuando la máscara de familia exitosa se resbaló por primera vez. El teléfono de Gustavo sonó. Él contestó con voz tensa, bajando el tono, pensando que la vieja sorda ya se había ido. Sí, ya te dije que estoy en eso. No me presiones. El tuerto no es nadie para amenazarme. Escúchame, la vieja ya está controlada. Sí, la casa es una mina de oro. Solo necesito un par de semanas para que firme los papeles del usufructo o lo que sea. No la voy a matar, imbécil, eso llama a la policía. La voy a declarar senil. En cuanto tenga el poder notarial, vendemos y te pago el doble. Sí, pero deja a mi familia en paz. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. No era solo ambición, no era solo que quisieran vivir gratis. Estaban huyendo. Gustavo le debía dinero a gente peligrosa, a un tal El Tuerto, y mi casa, mi refugio, era la moneda de cambio para salvar sus vidas. Querían venderme, querían declararme loca, querían deshacerse de mí para pagar sus deudas de juego o de vicios. Fernanda lo sabía. Lo vi en su cara cuando Gustavo colgó. Ella no estaba sorprendida, estaba pálida de miedo. Esa noche, acostada en mi catre del cuarto de servicio, ya no lloré por mis geranios rotos. Lloré porque me di cuenta de que mi hija no había vuelto por amor, había vuelto para sacrificarme. Pero mientras acariciaba la cabeza de Pancho en la oscuridad, una determinación fría, dura como el acero, reemplazó a mi tristeza. Querían declarar senil a Amalia. Perfecto. Les daría a la anciana más loca y difícil que jamás hubieran imaginado hasta que tuviera las pruebas para hundirlos en su propia inmundicia. La guerra había comenzado y esta sirvienta conocía todos los secretos de la casa. Los días siguientes a mi destierro al cuarto de servicio transcurrieron bajo una neblina de humillación silenciosa. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, deslizándome por los pasillos con la cabeza baja, esquivando la mirada de Gustavo para no darle motivos de burla. Él se había adueñado del espacio con una voracidad repugnante. Se paseaba en calzoncillos por la sala, bebía cerveza importada a las 10 de la mañana y dejaba los envases vacíos sobre el altar de mi difunto esposo, usándolo como si fuera una barra de cantina barata. Cada vez que yo retiraba una botella vacía del lado de la foto de Anselmo, sentía que me tragaba un pedazo de vidrio molido. Pero mi silencio no era sumisión, era la calma antes de la tormenta. Mis oídos se habían agudizado, escuchaba sus susurros, sus llamadas a escondidas, y sobre todo el miedo que empezaba a olerse en la ropa de Gustavo, un olor agrio, mezcla de sudor frío y tabaco barato, que ni todo el perfume caro podía ocultar. La oportunidad de confirmar mis sospechas llegó un martes por la tarde. Gustavo había salido apresurado, gritándole al teléfono con un tono de pánico que intentaba disimular. Y Fernanda estaba en el baño, dándose uno de esos baños de burbujas que duraban horas. Vi el maletín de cuero falso de mi yerno sobre la mesa del comedor, con el cierre mal cerrado como una boca hambrienta que invita a ser alimentada. El corazón me latía en la garganta, un tamborileo ensordecedor que temía que despertara a toda la colonia, pero mis manos, esas manos viejas y temblorosas, se movieron con una rapidez que no sabía que aún poseían. Me acerqué y abrí la tapa. Lo que encontré allí me heló la sangre más que cualquier invierno. No eran planos de arquitectos ni proyectos de negocios. Eran cartas de cobro, docenas de ellas,
Avisos de embargo, deudas de tarjetas de crédito topadas. Y lo peor, un papel arrugado con un número de teléfono y un nombre escrito con tinta roja, casi rasgando el papel: El Tuerto, último aviso, o pagas con sangre. La deuda ascendía a 3 millones de pesos. 3 millones. Gustavo no era un empresario exitoso, era un jugador compulsivo y un estafador fracasado que tenía la soga al cuello. Y mi casa, mi santuario de piedra y memoria, era la única moneda que tenía para comprar su vida. Pero el golpe de gracia no fue descubrir la deuda de él, sino la complicidad de ella. Debajo de las amenazas de muerte, encontré una carpeta azul con el logotipo de una notaría pública de la ciudad. Al abrirla, mis ojos se llenaron de lágrimas, nublando las letras negras y formales. Poder general. Para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. Y el nombre del otorgante: Amalia Rivera, viuda de Sánchez. El nombre del apoderado: Fernanda Sánchez Rivera. Mi hija no solo sabía de las deudas, ella estaba orquestando mi ruina. Me iban a quitar todo hasta la última maceta para salvar el pellejo de un hombre que ni siquiera la respetaba. Escuché el ruido de la puerta del baño abrirse y cerré el maletín de golpe con el corazón a punto de estallar. Me puse a sacudir el polvo de una lámpara cercana, fingiendo demencia, fingiendo ser la vieja inútil que ellos creían que era. Fernanda entró a la sala envuelta en una toalla con la piel brillante y una sonrisa que por primera vez en días parecía dulce. Demasiado dulce, una dulzura empalagosa que escondía veneno como una manzana podrida cubierta de caramelo. Mamita, dijo usando ese diminutivo que no escuchaba desde que era niña y quería dinero para dulces. Se sentó en la silla frente a mí y sacó de su bolso otros papeles idénticos a los que yo acababa de ver en el maletín, pero esta vez sin la carpeta azul. Fíjate que Gustavo, que es tan bueno y siempre piensa en todos, consiguió un seguro médico especial para ti, mintió sin pestañear, mirándome a los ojos con esa falsedad que ahora me resultaba monstruosa. Es un programa del gobierno para adultos mayores, para que tengas medicinas gratis, doctores privados, todo lo que necesitas para tu vejez. Pero urge que firmes la solicitud hoy mismo, porque la convocatoria cierra mañana. Es una bendición, ¿verdad? Me puso los documentos enfrente y me tendió una pluma dorada. Mis manos temblaban esta vez, no de miedo, sino de una ira volcánica que amenazaba con quemarme por dentro. Miré el papel. En la parte superior, doblada convenientemente para ocultar el título real, se leía en letra pequeña: cesión de derechos. No era un seguro médico, era mi sentencia de muerte en vida. Me estaba pidiendo que firmara mi propia expulsión, que le regalara el techo bajo el cual nació para que ella pudiera seguir viviendo de apariencias unos meses más. ¿Seguro médico?, pregunté con voz quebrada, haciéndome la tonta, la confundida. ¿Y por qué dice aquí dominio, hija? Yo, de leyes no sé, pero dominio suena a mandar, no a curar. La máscara de Fernanda se agrietó por un segundo. Su sonrisa se tensó y vi el destello de impaciencia, esa furia contenida de quien se ve descubierto. Me arrancó la hoja de la mano y la alisó con brusquedad sobre la mesa. Ay, mamá, no empieces con tus desconfianzas de pueblo. Son términos legales, burocracia. Dominio significa que tú tienes el dominio sobre tu salud. Por Dios, ¿crees que te voy a engañar? Soy tu hija. Firma de una vez, que Gustavo tiene que llevar esto antes de las 5. Si alguna vez has sentido en el estómago la certeza de que alguien a quien amas te está traicionando, si has visto la mentira bailar en los ojos de tu propia sangre, sabes lo que sentí en ese momento. Es un dolor que no se quita con aspirinas. Es el duelo de saber que estás huérfana de hijos. Si entiendes este dolor, no estás sola. A veces la familia es la primera en rompernos. No encuentro mis lentes, mentí apartando la pluma. Veo todo borroso, hija. Debe ser la presión. No puedo firmar algo que no leo. Bien, Anselmo siempre me decía: Amalia, nunca pongas tu nombre donde no pones los ojos. Mañana busco los lentes y firmamos. Fernanda golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar el florero. Maldita sea, mamá. Siempre es lo mismo contigo. Todo lo haces difícil. Firma ya, carajo. Es una simple firma. Su grito resonó en la sala vacía, rebotando en las paredes que nos habían visto reír años atrás. Ya no había dulzura. Ya no había mamita.
Solo había una mujer desesperada, acorralada por las deudas y la vanidad, dispuesta a pasar por encima de su madre como si fuera un bache en la carretera. En ese momento Leo entró corriendo asustado por los gritos. ¿Qué pasa? ¿Por qué le gritas a la abuela?, preguntó el niño poniéndose instintivamente entre nosotras. Fernanda lo miró con odio, sí, con odio, y luego me miró a mí con una amenaza silenciosa que prometía venganza. Está bien, siseó ella recogiendo los papeles con violencia. Busca tus lentes. Pero mañana, Amalia, mañana firmas o firmas. No voy a perder esta oportunidad por tus caprichos de vieja senil. Y si no firmas, bueno, quizás el seguro social ya no te cubra y tengas que irte a vivir a la calle. Se dio la vuelta y salió arrastrando al niño, dejándome sola con el eco de su amenaza. Me dejé caer en la silla sintiendo que las piernas no me sostenían. Senil. Ya habían empezado a usar la palabra. Ya no era una sospecha, era un plan en marcha. Gustavo debía mucho dinero y el plazo se acababa. Mañana no habría excusa de los lentes. Mañana vendrían por mí con todo. Miré la foto de Anselmo, ahora manchada por la humedad de una botella de cerveza. Ayúdame, viejo, susurré. Sabía lo que tenía que hacer. No podía esperar a que ellos actuaran. Tenía que salir de esa casa, burlar su vigilancia y llegar al despacho del licenciado don Anselmo. Tenía que convertirme en la actriz de mi vida para salvar mi futuro. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Se acabó la víctima. Mañana, cuando saliera el sol, Amalia Rivera iba a demostrarles que la vieja senil todavía tenía colmillos. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo sobre San Miguel, un reflejo exacto de la tormenta que se gestaba dentro de mi cocina. Gustavo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando amenazas y súplicas a partes iguales. Se le notaba el miedo en el sudor que manchaba el cuello de su camisa de marca. Yo, fingiendo ser invisible, barría las migajas del desayuno mientras Pancho, mi viejo perro mestizo, dormitaba cerca de la puerta del patio, buscando el poco calor que entraba por las rendijas. Pancho era más que un perro. Había sido mi única compañía en las noches largas de soledad, el único ser vivo que me recibía con alegría genuina cuando regresaba de vender antojitos. Pero para Gustavo, Pancho no era un ser vivo, era un estorbo peludo que afeaba su futura mansión. El incidente ocurrió en un parpadeo, pero se grabó en mi memoria en cámara lenta. Gustavo, cegado por la ira de una llamada que acababa de terminar mal, tropezó levemente con las patas traseras del perro. En lugar de rodearlo, descargó toda su frustración en una patada brutal directa a las costillas del animal. El aullido de dolor de Pancho fue tan agudo, tan desgarrador, que pareció rasgar las paredes de la casa. El perro salió huyendo, arrastrando una pata, mientras Gustavo gritaba con la vena del cuello hinchada. «Maldito animal sarnoso, lárgate de mi camino. Fernanda, ¿cuándo vas a llamar a la perrera para que se lleven a esta bestia inmunda?» «Me tiene harto». Leo, que estaba dibujando en la mesa del comedor, soltó los colores y corrió hacia el patio llorando, buscando a su amigo peludo. «No le pegues, es de la abuela», gritó el niño con esa valentía pura que solo tienen los inocentes. Pero Gustavo no estaba para lecciones morales. Agarró a su propio hijo por el brazo con una fuerza desmedida, sacudiéndolo como si fuera un muñeco de trapo. «Cállate, escuincle llorón. Pareces una niña. Los hombres no lloran por chuchos callejeros. Si sigues chillando, te vas a ir con el perro a la calle. A ver si así aprendes a ser hombre». Fernanda estaba ahí. Estaba parada a 2 metros limándose las uñas, presenciando cómo su marido pateaba al perro de su madre y maltrataba a su propio hijo. Y no hizo nada. Absolutamente nada. Solo levantó la vista con fastidio y dijo: «Ay, Gustavo, no grites tanto que me duele la cabeza. Y tú, Leo, deja el drama, tu papá está estresado por los negocios». En ese preciso instante, algo murió definitivamente dentro de mí. La última gota de esperanza, la última ilusión de que mi hija era una víctima de las circunstancias, se evaporó. No era una víctima, era cómplice. Permitir la crueldad es lo mismo que cometerla. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like ahora mismo. ¿Cómo reaccionarías tú si vieran lastimar a lo que más amas en tu propia casa? Ese aullido de Pancho y el llanto de Leo fueron la señal que necesitaba. La paciencia se había acabado. La sumisión era un lujo que ya no podía permitirme.
Me sequé las manos en el delantal, respiré hondo para controlar el temblor de mis rodillas y me acerqué a Gustavo con la cabeza gacha, interpretando mi papel por última vez. «Perdón, hijo», murmuré con voz quebrada. «El perro ya está viejo y torpe. Ahorita mismo limpio el patio. Voy a salir rápido al mercado a comprar hierbas para el té, me siento un poco mareada y necesito mi remedio». Gustavo me miró con desdén soltando el brazo de Leo. «Vete, vete. Pero no te tardes. Acuérdate que hoy tenemos que arreglar lo de tus lentes para firmar los papeles. No se te vaya a olvidar dónde vives, vieja loca». Salí de la casa con el corazón galopando, pero no fui al mercado. Caminé lo más rápido que mis piernas cansadas me permitieron, cruzando callejones empedrados hasta llegar a una puerta de madera oscura con una placa de bronce pulido. «Licenciado Don Anselmo, Notaría Pública». Don Anselmo, un hombre de la vieja escuela, de esos que todavía creen que la palabra vale más que la firma, me recibió de inmediato al ver mi estado. Le conté todo. Le hablé de los insultos del cuarto de servicio, de la deuda de Gustavo, y finalmente saqué de mi bolsa la copia arrugada de los papeles que Fernanda había intentado hacerme firmar, los cuales había logrado fotografiar con mi viejo celular. Mientras ella se bañaba, don Anselmo ajustó sus anteojos, leyó el documento y su rostro se endureció. Golpeó el escritorio con el puño. «Esto es criminal, doña Amalia. Esto no es un seguro médico. Es una donación total e irrevocable de la propiedad en vida. Si usted hubiera firmado esto, mañana mismo la podrían echar legalmente a la calle y usted no tendría ni voz ni voto. Son unos buitres». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero el abogado no me dejó caer. Se levantó, abrió una caja fuerte y sacó un pequeño dispositivo negro no más grande que un botón. «Escúcheme bien, Amalia. La ley está de su lado, pero necesitamos pruebas contundentes de la coacción y el maltrato psicológico para anular cualquier intento futuro de declararla interdicta. Usted va a volver a esa casa, va a colocar esto en la sala y va a dejar que ellos mismos se pongan la soga al cuello». Regresé a casa una hora después con el corazón blindado y una cámara oculta en el bolsillo de mi suéter. Al cruzar el umbral vi a Gustavo gritándole a un albañil por teléfono y a Fernanda ignorando a Leo, que seguía abrazado al perro en el patio. Ya no sentí miedo, sentí una claridad helada. Ellos creían que yo era una anciana indefensa que iba al mercado por hierbas. No sabían que la mujer que regresaba no traía remedios para el mareo, sino la medicina amarga que iba a curar a esta familia de su propia podredumbre. Entré a la cocina, acaricié la cabeza de Pancho y susurré: «Aguanta un poco más, amigo. La limpieza está por comenzar». Regresar a mi propia casa con un dispositivo de espionaje escondido entre los pliegues de mi rebozo se sentía como un pecado mortal. Una traición a la santidad de ese hogar que Anselmo y yo habíamos bendecido con agua y oraciones. Pero al cruzar el umbral y ver a Gustavo tirado en mi sofá, con los zapatos sucios puestos sobre los cojines bordados, supe que Dios me perdonaría. A veces, para sacar a las ratas hay que ensuciarse las manos. Me deslicé hacia la sala con el paso lento y arrastrado que había perfeccionado en las últimas horas, aprovechando que ellos estaban demasiado ocupados, discutiendo en la cocina sobre dinero, siempre dinero para notarme. Con el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado, me acerqué al altar. Allí, detrás de la imagen de San Martín Caballero, el santo de la providencia, coloqué la pequeña cámara negra. «Perdóname, santito», susurré, «pero necesito que vigiles a estos demonios por mí». Apenas me había incorporado cuando Gustavo entró a la sala secándose las manos con un trapo de cocina que tiró al suelo. Me miró con esa impaciencia agresiva que ya se había vuelto su saludo habitual. «Al fin apareces. ¿Dónde te metiste? Te dije que no tardaras. El notario cierra en 1 hora y necesitamos esa firma ya». Se acercó a mí invadiendo mi espacio personal, oliendo a loción barata y desesperación. «Saca los papeles», Fernanda gritó sin quitarme la vista de encima. «Tu madre va a firmar ahora mismo por las buenas o por las malas». Fernanda apareció con la carpeta azul, esa carpeta maldita que contenía mi sentencia. Me la puso enfrente sobre la mesa de centro junto con la pluma dorada. «Vamos, mamá. Solo es un garabato. Hazlo por nosotros, por tu nieto». Me miró con esos ojos que una vez fueron dulces y ahora eran pozos de ambición.
Fue entonces cuando interpreté el papel de mi vida. Me ajusté el rebozo, miré el papel, luego miré a Gustavo, luego a la ventana y puse una expresión de total vacíos. ¿Firmar?, pregunté con voz temblorosa, arrastrando las vocales. ¿Firmar qué? Es para la kermés de la iglesia. Anselmo dijo que llevaríamos tamales. ¿Dónde está Anselmo? Se está tardando mucho en el campo. El silencio que siguió fue sepulcral. Gustavo se puso rojo, un color violento que subía desde su cuello hasta sus orejas. ¿De qué demonios hablas, vieja loca? Anselmo está muerto hace 15 años. Muerto, deja de hacerte la chistosa y firma. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los papeles. Pero yo no me moví. Mantuve la mirada perdida tarareando una canción de cuna desafinada, esa que le cantaba a Fernanda cuando tenía fiebre. La frustración de mi yerno estalló. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Fernanda, tu madre ya no carbur. Se le fundió el cerebro. Estamos perdiendo el tiempo hablando con un vegetal. Un vegetal. Así me llamó. No una persona, no una madre, ni siquiera un animal. Un vegetal. Una cosa que respira pero no siente. Fernanda suspiró, pero no hubo lástima en su gesto, solo cálculo frío. Si está así de mal, Gustavo, mejor. Es más fácil. Si la declaramos interdicta por demencia senil, yo asumo la tutela legal completa y vendemos la casa sin que ella pueda decir ni pío. Solo necesitamos que un médico certifique que se le fue la onda. La frialdad con la que mi hija planeaba mi anulación mental frente a mis propios ojos me causó un dolor físico más agudo que cualquier golpe, pero mantuve mi máscara. Si querían una loca, tendrían a la mejor actriz de San Miguel. Me levanté tambaleándome, fingiendo buscar algo en el aire. Los geranios tienen sed. Tengo que regar los geranios antes de que llueva fuego, balbucé, y me dirigí a mi cuarto de servicio, encerrándome con doble pasador. Me dejé caer en el catre, temblando no de demencia, sino de rabia contenida, pero no podía descansar. Saqué mi celular viejo y conecté los audífonos para escuchar lo que la cámara en la sala estaba captando. Lo que oí a continuación confirmó mis peores miedos y aceleró mi corazón a un ritmo peligroso. No tenemos tiempo para el juicio de interdicción, Fernanda, decía la voz distorsionada de Gustavo a través del audio. Eso tarda meses. El tuerto me dio hasta el lunes. Si no tengo la lana para entonces, me van a quebrar las piernas. Hubo una pausa, el sonido de pasos nerviosos, vidrio chocando contra vidrio. Tengo una idea mejor. Vamos a hacer la fiesta este sábado. Fiesta. Estás loco, respondió Fernanda. ¿Con qué dinero y con mi mamá aquí en modo zombie? No es una fiesta tonta. Es una subasta disfrazada, siseó Gustavo. Invité a esos inversionistas gringos y a los socios de la capital, esos que compran propiedades en efectivo y sin hacer muchas preguntas. Les vendemos la casa por contrato privado, una promesa de venta rápida. Con ese adelanto, le pago al tuerto y nos largamos antes de que se den cuenta de que la vieja sigue viva legalmente. ¿Y qué hacemos con ella durante la fiesta?, preguntó Fernanda, y su voz tenía un tono de preocupación, pero no por mí, sino por el éxito de su plan. Si sale con sus locuras de Anselmo y los tamales, va a espantar a los clientes. Nadie compra una casa con una vieja loca adentro. La risa de Gustavo resonó en mis audífonos, una risa seca y cruel que me heló la sangre. No la vamos a esconder. La vamos a usar. Le ponemos un uniforme, un delantal blanco y le decimos que es la sirvienta, que es la nana sorda y muda que viene con la casa. Nadie le cree a la chacha Fernanda. Nadie mira a la servidumbre a los ojos. Así la tenemos vigilada sirviendo canapés mientras vendemos su techo encima de su cabeza. Es perfecto. Me quité los audífonos sintiendo náuseas. Querían disfrazarme de sirvienta en mi propia casa. Querían humillarme públicamente, reducirme a la nada para vender mi historia al mejor postor mientras yo les servía el vino. Miré mis manos, esas manos trabajadoras que ellos despreciaban. Pensaron que el uniforme de sirvienta me silenciaría. No sabían que al ponerme ese delantal me estarían dando el disfraz perfecto para moverme entre sus invitados, para escuchar cada mentira, para ser el fantasma que arruinaría su banquete. Esa noche no dormí. Pasé las horas rezando y planeando. Si querían una fiesta, les daría una que jamás olvidarían. Gustavo creía que estaba organizando su salvación, pero en realidad estaba enviando las invitaciones para su propio funeral social. El sábado la sirvienta Amalia iba a servir el plato más frío de todos, la verdad.
El sábado llegó disfrazado de fiesta, pero la casa ya no olía a hogar. Olía a traición, a perfume caro, mezclado con el hedor metálico de la codicia. Gustavo había transformado mi patio colonial en una pista de circo, para sus invitados inversionistas. Los llamaba él, aunque yo solo veía a una manada de tiburones con mocasines, sin calcetines y camisas desabotonadas hasta el ombligo. Había contratado meseros externos, pero para mí tenía reservado un papel especial. Fernanda entró al cuarto de servicio temprano, aventándome un uniforme negro con delantal blanco sobre el catre. «Póntelo, mamá», me dijo, sin mirarme a los ojos, ocupada en ajustarse unos aretes que probablemente costaban más que mi vida entera. Gustavo dice que da una imagen más auténtica. Una casa con servidumbre de toda la vida vale más. Y por favor no hables. Si te preguntan algo, solo sonríe y asiente. Acuérdate de tu papel, eres la nana viejita y un poco sorda. Me puse el uniforme. La tela sintética me picaba en la piel, pero el ardor en mi pecho era mayor. Al salir a la cocina, Gustavo me interceptó. Llevaba un traje de lino blanco inmaculado, copa en mano, y al verme soltó una carcajada que resonó como un latigazo. «Mira nada más, suegra. Por fin encontraste tu verdadera vocación. Siempre tuviste cara de gata, pero ahora sí traes el disfraz completo. A ver si así desquitas el techo que te damos». Me dio una nalgada al aire, un gesto vulgar y humillante, y chasqueó los dedos frente a mi cara. «Ándale, muévete. Los invitados están por llegar, y quiero que esas charolas circulen rápido, y ni se te ocurra tirar nada, que te lo descuento de tu herencia. A verdad que ya no tienes». Me tragué la bilis que me subía por la garganta amarga como el veneno y tomé la charola de canapés. Salí al patio. La fiesta era un desfile de vanidad grotesca, mujeres operadas con risas estridentes y hombres que hablaban de gentrificación y plusvalía mientras fumaban puros que apestaban a quemado. Gustavo se movía entre ellos como un pavo real, presumiendo las columnas de cantera rosa, como si él las hubiera tallado, inventando historias ridículas sobre condes españoles que supuestamente vivieron aquí. Sí, voy a demoler la cocina para hacer un concepto abierto tipo loft neoyorquino», le decía a un gringo con cara de pocos amigos. «Ese altar de allá es una antiguaya, pura superstición indígena. Eso se va mañana mismo». Al escuchar eso, mis manos temblaron tanto que las copas en mi charola tintinearon peligrosamente. Querían demoler mi cocina. Querían tirar el altar donde rezaba por el alma de Anselmo. Sentí un mareo, una mezcla de ira y dolor, y tuve que apoyarme en una columna. En ese momento, una de las amigas de Fernanda, una mujer joven con la mirada vacía, me chistó como si fuera un perro. «Oye tú, tráeme otra margarita. Y que tenga más tequila, que la anterior sabía a agua. Rápido, abuela, que me seco». Ni un por favor, ni una mirada humana. Para ellos yo era parte del mobiliario, una atracción turística más en su parque de diversiones privado. La noche avanzó y el alcohol empezó a soltar las lenguas. Gustavo estaba borracho de poder y de whisky. Lo vi cerrar tratos en el aire prometiendo vender la casa por una fracción de su valor real con tal de recibir el efectivo rápido. «El lunes firmamos», le decía a un tipo con aspecto de mafioso. «La vieja ya está arreglada. Es pan comido». Entonces me vio. Yo estaba recogiendo servilletas sucias cerca de la fuente. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con malicia. Quería un espectáculo final. «¡Ey, Amalia!», gritó desde el centro del patio, haciendo que la música y las conversaciones se detuvieran. «Ven acá, trae la botella de vino tinto, la gran reserva. Quiero brindar con mis socios». Me llamó por mi nombre a secas, sin el doña, sin el suegra, despojándome de cualquier jerarquía. Caminé hacia él con la botella en la mano, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi uniforme de sirvienta. Mis pasos eran lentos, pesados. Gustavo me arrebató la botella, pero en lugar de servirse me empujó la copa vacía contra el pecho. «Sírveme tú. Quiero que vean el excelente servicio que incluye la casa». «Vamos, vieja inútil, que no tengo todo el día». Algo se rompió dentro de mí. No fue miedo, fue el dique que contenía años de humillaciones. Miré su traje blanco inmaculado, símbolo de su falsa pureza. Miré su cara sudorosa y cruel. Y entonces mis manos torpes de anciana actuaron. No fue un accidente, fue justicia divina. Al inclinar la botella no apunté a la copa, apunté a su pecho.
El vino tinto espeso y oscuro como la sangre de Cristo salió a borbotones, manchando la solapa, la camisa, el pantalón, empapándolo en una mancha roja que se expandió como una herida mortal sobre su vanidad blanca. El silencio que siguió fue absoluto. La música paró. Gustavo se miró el traje incrédulo y luego levantó la vista hacia mí. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro demoníaco. Estúpida gata igualada, rugió, y antes de que nadie pudiera reaccionar, su mano voló. Plaf. El sonido de la cachetada resonó seco y brutal en el patio. Mi cara giró hacia un lado por la fuerza del impacto y sentí el sabor metálico de la sangre en mi labio. Caí de rodillas al suelo aturdida. Un grito ahogado recorrió a los invitados. Incluso los más cínicos se quedaron petrificados. Golpear a una anciana, a una madre, era cruzar una línea que ni siquiera su mundo podrido toleraba. Leo, mi nieto, rompió el silencio con un llanto desgarrador. «Abuela, no le pegues a mi abuela». Fernanda se llevó las manos a la boca pálida como un fantasma, pero no corrió a ayudarme. Se quedó parada calculando el daño a su imagen, no a su madre. Gustavo respiraba agitado con la mano aún levantada, dándose cuenta tarde de que había cometido el error fatal. Me toqué la mejilla ardiente, miré la sangre en mis dedos y luego lentamente, muy lentamente, levanté la vista hacia él. Desde el suelo con el uniforme de sirvienta y el labio partido, yo era más alta que él. «Te manchaste, hijo», dije con una voz que, aunque suave, cortó el aire como una navaja de obsidiana. «Pero esa mancha en tu traje sale con jabón. La que te acabas de hacer en el alma no se quita con nada». Gustavo iba a gritarme de nuevo, iba a patearme como al perro lo vi en sus ojos. Pero en ese preciso instante, el sonido de las sirenas de policía y un golpe autoritario en el portón principal congelaron la escena. La puerta se abrió de par en par, y una figura alta con un abrigo largo y un portafolio en la mano entró seguida de dos oficiales uniformados. Era el licenciado don Anselmo, y no venía a la fiesta. Venía a la ejecución. El silencio que siguió a la bofetada fue roto por el sonido de pasos firmes sobre la cantera. Don Anselmo no caminaba, avanzaba como una tormenta bíblica con su abrigo largo, ondeando, y el rostro pétreo de quien ha visto demasiada inmundicia humana y ha venido a limpiarla. Los dos oficiales de policía que lo escoltaban se plantaron a sus lados, creando un muro de autoridad azul que contrastaba violentamente con el blanco inmaculado y ahora manchado de vino de la fiesta. Gustavo, aún con la mano levantada y el pecho subiendo y bajando por la adrenalina del golpe, intentó recuperar su fachada de mi rey intocable. Se arregló el saco manchado, soltó una risita nerviosa que sonó a vidrio roto y gritó con esa prepotencia de quien cree que el dinero compra la ley. ¿Y ustedes quiénes se creen que son para entrar así a mi casa? Esto es propiedad privada. Lárguense antes de que llame a mis abogados y los deje 5. Placa bola de muertos de hambre. Si crees que la justicia tarda pero llega, no te muevas de aquí. Lo que el abogado está a punto de revelar hará que se te caiga la mandíbula al suelo. ¿Alguna vez has visto a un bully llorar cuando se enfrenta a alguien de su tamaño? Quédate porque el espectáculo apenas comienza. Don Anselmo ni siquiera parpadeó. Se detuvo frente a mí, me ayudó a levantarme del suelo con una delicadeza que me hizo querer llorar y luego se giró hacia Gustavo con una mirada que podría haber congelado el infierno. «Tiene razón, joven», dijo, con una voz grave y rasposa de esas que no necesitan gritar para ser escuchadas. «Esto es propiedad privada, pero usted no es el dueño. Usted no es más que un parásito que ha confundido la hospitalidad con la posesión». Gustavo abrió la boca para replicar, para soltar otro insulto clasista, pero el abogado levantó una mano deteniéndolo en seco. «Cierre la boca. Cada palabra que diga a partir de ahora será usada en su contra, y créame, ya tiene demasiadas en su cuenta». Los invitados, esa horda de tiburones que minutos antes bebían mi vino y se reían de mi uniforme de sirvienta, empezaron a inquietarse. Olían el peligro, olían la sangre en el agua, pero esta vez la sangre era de su anfitrión. Uno de los supuestos inversionistas, el gringo, que quería tirar mi cocina, dio un paso al frente. Don Anselmo se giró hacia él y soltó la primera bomba de la noche. «No hay trato, señor, a menos que quiera comprar una propiedad que está bajo investigación judicial por intento de despojo, fraude y violencia familiar». «Ah,
y le sugiero que revise sus carteras porque el hombre que les vendió la idea de este negocio está siendo buscado por deberle hasta la camisa a la mafia local. El murmullo en el patio se convirtió en un zumbido de avispas asustadas. Fraude. Vámonos, esto es una trampa. Mafia. Las palabras rebotaban en las paredes coloniales. Gustavo palideció tanto que la mancha de vino en su pecho pareció volverse más oscura como una herida de bala. Fernanda, que había estado paralizada, corrió hacia el abogado, intentando usar sus encantos de serpiente. Licenciado, por favor, esto es un malentendido. Mi mamá, usted sabe, ella ya no está bien de sus facultades. Mi esposo solo intenta administrar el patrimonio. Ella lo provocó. Usted vio cómo le tiró el vino. Es agresiva, necesita ayuda psiquiátrica. Don Anselmo la miró con una tristeza profunda, la tristeza de ver a una hija vender a su madre. Facultades mentales, Fernanda preguntó sacando de su portafolio una tablet. Curioso que menciones eso, porque tengo aquí en alta definición un video grabado hace apenas unos días. Un video donde tu marido patea al perro de la casa, donde maltrata a tu hijo Leo y donde ambos conspiran para declarar loca a una mujer perfectamente sana solo para pagar sus deudas de juego. Levantó la pantalla. No necesitó reproducirla. La mera existencia de la prueba fue suficiente. Fernanda retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Eso es ilegal, balbuceó Gustavo sudando a chorros. Le grabaron sin eso. Es violación de privacidad. Lo que es ilegal. Gustavo interrumpió uno de los oficiales, dando un paso al frente y sacando unas esposas que brillaron bajo la luz de la luna. Es falsificar documentos notariales. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por fraude genérico y abuso de confianza. Y tenemos reportes de que un tal El Tuerto también lo está buscando. Créame, la celda que le ofrecemos es más segura que la calle en este momento. La fiesta se desmoronó. Los invitados corrieron hacia la salida, empujándose unos a otros, tirando copas y canapés al suelo, huyendo de la escena del crimen como ratas que abandonan un barco que se hunde. Nadie se despidió. Nadie miró atrás. En cuestión de segundos el patio quedó vacío, sucio, con el eco de la música apagada y el olor a fracaso flotando en el aire. Solo quedamos nosotros, la familia rota y la ley. Gustavo, al ver las esposas, rompió a llorar. El mi rey, el hombre que se creía dueño del mundo, se derrumbó en el suelo sollozando como un niño malcriado al que le quitan su juguete. Fernanda, diles algo. Diles que la casa es tuya. Diles que firmamos el lunes. No dejes que me lleven. Fernanda, temblando, miró a don Anselmo con desesperación. Pero yo soy la heredera, chilló, aferrándose a la última mentira que le quedaba. La casa será mía cuando ella muera. Puedo vender mis derechos futuros, ¿verdad? ¿Podemos pagar la fianza con eso? Y entonces llegó el golpe final, el giro de tuerca que don Anselmo había guardado para el final, la estocada maestra que Amalia había preparado con su silencio. El abogado sacó un documento antiguo amarillento con sellos de cera roja. «Te equivocas, niña», dijo con voz suave. «Tu padre, que en paz descanse, conocía bien tu corazón voluble. Esta casa no es una herencia simple. Esta propiedad está sujeta a una cláusula de usufructo vitalicio a favor de tu madre. ¿Sabes qué significa eso en español claro? Significa que mientras Amalia respire, ella es la única dueña y señora del uso y disfrute de cada ladrillo. No se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede embargar sin su firma. Tú solo tienes la nuda propiedad que en este momento, con las deudas que tienen, vale menos que el papel en el que está escrita». El rostro de Fernanda se desencajó. Se dio cuenta de que había traicionado a su madre, abandonado a su hijo y vendido su alma por absolutamente nada. La casa era una fortaleza impenetrable y ella se había quedado fuera de las murallas. Gustavo, al escuchar esto, miró a su esposa con un odio puro, el odio de un parásito que se da cuenta de que el huésped ya no tiene sangre. «Me mentiste», le gritó mientras los policías lo levantaban a la fuerza. «Dijiste que la vieja era tonta. Dijiste que la casa era nuestra. Maldita sea, Fernanda, me arruinaste». Ver a ese hombre ser arrastrado hacia la patrulla, gritando insultos a la mujer por la que supuestamente lo había dejado todo, fue la visión más patética y satisfactoria de mi vida. Me quité el delantal blanco lentamente, desatando el nudo con calma,
y lo dejé caer al suelo justo encima de la mancha de vino. Ya no era la sirvienta. Nunca lo fui. Me acerqué a Fernanda, que lloraba en silencio sola en medio del desastre de su propia ambición. «Se acabó la fiesta, hija», le dije, y mi voz sonó como el cierre de una puerta pesada. «Y ahora te toca limpiar el desastre». Las luces rojas y azules de la patrulla se desvanecieron en la oscuridad de la calle empedrada, llevándose consigo a Gustavo y sus gritos de amenaza que ya nadie escuchaba. El silencio que quedó en el patio no fue de paz, sino de devastación, pesado como una lápida de granito. El suelo estaba pegajoso por el vino derramado y los canapés pisoteados, los restos de una fiesta que nació muerta. En medio de ese naufragio, Fernanda permanecía de pie, temblando con el rímel corrido, manchando sus mejillas pálidas, mirando hacia el portón cerrado, como si esperara que su marido regresara mágicamente para solucionar el desastre. Pero no había magia esa noche, solo la cruda y brutal realidad. Yo me quité los zapatos de goma del uniforme que me apretaban los juanetes y sentí el frío del suelo en mis pies desnudos. Me sentía agotada, vieja, pero extrañamente ligera. Fernanda se giró hacia mí. Por un segundo vi en sus ojos un destello de la niña que alguna vez fue, esa mirada de «mamá, arréglalo». Pero duró poco. Enseguida apareció la máscara de la víctima, esa que tan bien había aprendido a usar. «No sabía nada», mamá sollozó, llevándose las manos al pecho en un gesto teatral. «Te lo juro por la Virgen. Gustavo me engañó. Él me dijo que tú querías vender, que estabas de acuerdo. Ese hombre es un monstruo. Menos mal que se lo llevaron. Ahora tú y yo podemos empezar de cero, ¿verdad? Vamos a dormir. Estoy muerta». Dio un paso hacia la escalera que llevaba a la recámara principal, asumiendo que su lugar en el castillo seguía intacto. Me interpuse en su camino. No necesité gritar. Solo me planté al pie de la escalera con la firmeza de un roble viejo que ha resistido demasiados huracanes. «Alto ahí», dije. Mi voz no tembló. «¿A dónde crees que vas, Fernanda?» Ella me miró confundida, parpadeando. «Pues a mi cuarto, mamá. A descansar. Ha sido una noche horrible. Mañana hablamos de todo esto con calma». «Ese no es tu cuarto», respondí, y cada palabra fue un martillazo. «Esa es mi casa, y tú acabas de perder el derecho a dormir bajo este techo». Fernanda soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Qué dices? Soy tu hija. No puedes echarme. No tengo a dónde ir». Gustavo se llevó las tarjetas, el coche está a su nombre. «No tengo ni un peso en la bolsa». «Exacto», la corté, acercándome a ella hasta que pudo oler mi aliento a café y cansancio. «¿No tienes nada? Pues bienvenida a mi mundo, hija. Bienvenida al mundo donde si no trabajas no comes. Bienvenida al mundo donde no hay mis reyes que te paguen las uñas de acrílico». Señalé la puerta abierta. «Te vas. Ahora mismo». La cara de Fernanda se transformó. La súplica desapareció y el veneno brotó de nuevo. «Eres una bruja resentida», gritó, y su voz rebotó en las paredes vacías. «¿Me quieres ver en la calle para vengarte? ¿Disfrutas verme sufrir? Claro, como tú nunca tuviste nada, no soportas que yo haya querido vivir bien. Te vas a pudrir sola en esta casa vieja con tus santos de madera». «Prefiero pudrirme sola que dormir con el enemigo», repliqué, sintiendo cómo el corazón se me partía en dos, porque echar a un hijo es antinatural, es arrancarse un miembro del cuerpo, pero sabía que si la dejaba quedarse la gangrena nos mataría. A las dos. «Agarra tu maleta, esa de marca falsa que tanto presumes, y lárgate. Búscate la vida, Fernanda. Aprende lo que cuesta ganar un peso honrado. Quizás así, cuando tengas las manos tan rotas como las mías, entiendas lo que significa tener un techo». Fernanda corrió hacia la sala, agarró su bolso y luego, con una desesperación salvaje, buscó con la mirada a Leo. El niño estaba sentado en el último escalón, abrazado al perro Pancho, llorando en silencio. «Vámonos, Leo», le ordenó ella, jalándolo del brazo con brusquedad. «Tu abuela nos corrió. Vamos a buscar un hotel». El niño se resistió, clavando los talones en el suelo. «No, no quiero irme. Tengo miedo». Fernanda tiró más fuerte, haciéndolo gritar de dolor. «Que te muevas, escuincle. Soy tu madre y tú vienes conmigo». «Suéltalo», rugí, y mi grito fue tan feroz que hasta Pancho ladró. Me abalancé sobre ella y le quité la mano de encima al niño. «Tú no te llevas a nadie. ¿A dónde lo vas a llevar? A la calle, a un hotel de paso con el dinero que no tienes. A que vea cómo te persiguen los cobradores de tu marido».
Fernanda me miró con odio puro. Es mi hijo, te voy a demandar por secuestro. Inténtalo, la reté mirándola fijamente a los ojos. El licenciado don Anselmo tiene videos de cómo permitiste que maltrataran a este niño. Tiene pruebas de que eres cómplice de fraude. Si das un paso hacia la policía, la que pierde la custodia, eres tú y te vas directa a la cárcel con Gustavo. Leo se queda. Aquí tiene comida, tiene cama y tiene amor. Cosas que tú no puedes darle ahorita. Fernanda se quedó paralizada. Sabía que yo tenía razón. Miró a Leo esperando que el niño corriera hacia ella, pero Leo se escondió detrás de mis faldas aferrándose a mi rebozo como si fuera un escudo. El rechazo de su propio hijo fue el golpe final. Fernanda soltó un sollozo ahogado, una mezcla de rabia y derrota. Agarró su maleta y caminó hacia la salida. El sonido de las ruedas de plástico sobre la cantera resonó de nuevo, pero esta vez no era el sonido de una invasión, era el sonido de una retirada vergonzosa. La vi cruzar el umbral arrastrando su equipaje y su soberbia rota hacia la noche oscura de San Miguel. Cuando salió a la calle, se detuvo un segundo y volteó. Esperaba que yo la llamara. Esperaba que la madre blanda de siempre saliera corriendo a perdonarla. Pero me mantuve firme con lágrimas corriendo por mis mejillas que ella no podía ver en la penumbra. Cerré el portón de madera maciza. ¡Pum! El golpe seco del cierre resonó como un disparo que mataba el pasado. Me recargué en la madera sintiendo cómo las piernas me fallaban y me deslicé hasta el suelo. Leo corrió hacia mí y me abrazó el cuello mojándome con sus lágrimas. Ya pasó, mi niño, le susurré acariciando su cabello sudado. Ya pasó. Miré el patio destrozado, las copas rotas, las manchas de vino que parecían sangre. Había ganado la batalla, sí, pero el campo de guerra era mi propia familia. Fernanda estaba en la calle sin dinero y sin rumbo. Me dolía el alma pensar en ella pasando frío, pero sabía con la sabiduría antigua de las madres que han sufrido que esa noche fría era la única maestra que podía salvarla. A veces para que un hueso suelde bien hay que volver a romperlo. Y esa noche yo había roto a mi hija para intentar salvar a la mujer que podía llegar a ser. Vamos, Leo, dije poniéndome de pie con esfuerzo y tomando una escoba. Tenemos mucho que limpiar y mañana vamos a hacer mole. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que la sirena de la patrulla se llevó a la escoria y mi portazo sacó la basura restante. 6 meses en los que el silencio de mi casona en San Miguel dejó de ser un enemigo para convertirse en un bálsamo. Ahora las mañanas no huelen a perfume barato ni a la loción apestosa de Gustavo. Huelen a café de olla y a pan recién horneado. Leo, mi nieto, ha recuperado la risa. Ya no es ese niño asustadizo que se escondía detrás de los muebles. Ahora corre por el patio con Pancho, quien, aunque cojea un poco por la patada de aquel malnacido, mueve la cola con la alegría de saberse a salvo. Sin embargo, no voy a mentirles. A veces, cuando la tarde cae y las sombras se alargan, me siento en mi silla de mimbre y miro hacia la puerta. El corazón de una madre es un traidor, siempre esperando, siempre sangrando, incluso por los hijos que nos clavaron el puñal por la espalda. Me pregunto si fui demasiado dura, si condenar a mi propia sangre a la miseria fue justicia o venganza. Pero luego recuerdo sus palabras: vieja loca, estorbo, y se me pasa. La lástima es un lujo que las supervivientes no nos podemos dar. Las noticias llegaron a través del licenciado don Anselmo, que viene a tomar café los domingos. Gustavo no va a salir pronto. Le cayeron cargos por fraude, falsificación, y parece que sus deudas con el tuerto se están cobrando de formas muy desagradables dentro del penal. Se lo merece por imbécil, pensé mientras servía el azúcar sin sentir ni una pizca de remordimiento. Pero la noticia sobre Fernanda fue distinta. Me dijeron que no se fue de la ciudad. Me dijeron que estaba trabajando en una fonda de mala muerte cerca de la central de autobuses, lavando platos en el turno de la noche. Ella, la que decía que el jabón le arruinaba la manicura, ahora tenía las manos metidas en agua grasienta 10 horas al día por el salario mínimo. ¿Quiere que la vayamos a buscar, doña Amalia?, me preguntó el abogado. Negué con la cabeza, apretando los labios hasta que me dolieron. No, si el hambre no la ha matado, la va a enseñar. Deje que se curta, deje que sepa lo que se siente ser la gata de alguien más. Fue un martes lluvioso cuando el toque en la puerta interrumpió mis rezos. No fue un golpe autoritario como el de hace medio año. Fue un toque tímido, casi imperceptible, como el de un animal herido que pide refugio. Sabía quién era antes de abrir. Me sequé las manos en el delantal,
Respiré hondo, pidiéndole fuerza a la Virgen, y abrí el portón de madera. Ahí estaba. No vi a la mujer altiva de vestido de seda y lentes oscuros. Vi a una mujer envejecida, mojada por la lluvia, vistiendo unos jeans desgastados y una camiseta barata. No llevaba maquillaje, y las ojeras profundas en su rostro contaban la historia de muchas noches sin dormir. Pero lo que más me impactó fueron sus manos. Ya no había uñas de acrílico ni anillos de oro. Estaban rojas hinchadas, llenas de cortes y quemaduras. Eran manos de trabajadora. Eran por fin manos parecidas a las mías. Se quedó parada bajo la lluvia, temblando sin atreverse a cruzar el umbral. ¿Qué quieres?, le pregunté con sequedad, bloqueando la entrada con mi cuerpo. ¿Se te acabó el orgullo o vienes a ver si ya me morí para cobrar la herencia? Fernanda bajó la cabeza, y por primera vez en su vida no vi sarcasmo en su gesto, solo vergüenza pura, esa vergüenza que quema más que el fuego. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre empapado con unos pocos billetes arrugados. «No quiero nada, mamá», susurró, y su voz se quebró. «Vine a traerte esto. Es para la comida de Leo. Sé que no es mucho, es lo que saqué de las propinas de la semana, pero es dinero limpio. No se lo robé a nadie». Me quedé mirando los billetes húmedos. Eran apenas 200 pesos. Antes ella se gastaba eso en un café de moda. Ahora era el fruto de su sudor. «Guárdate tu dinero», le dije, dura como la piedra. «Leo no necesita tus migajas. Leo necesita saber por qué su madre prefirió a un delincuente antes que a él». Ella cayó de rodillas en el charco de la entrada, sollozando sin control, abrazándose el vientre como si le doliera el alma. «Fui una estúpida, mamá. Fui una basura. Gustavo me hizo creer que yo merecía todo sin hacer nada. Me dijo que tú eras el pasado que estorbabas. Pero cuando me vi sola lavando excusados ajenos, cuando me gritaron, sirvienta, como yo te lo grité a ti, entendí. Entendí que el dinero de papá se acabó, pero tu dignidad no. Perdóname, mamá. No me dejes entrar si no quieres, pero perdóname porque me estoy muriendo de asco de mí misma». Ver a mi hija rota, humillada por la vida misma, derribó la última muralla que quedaba en mi corazón. No la levanté inmediatamente. La dejé llorar un minuto más, porque esas lágrimas eran el agua que limpiaba su podredumbre. Luego me hice a un lado. «Levántate», le ordené. No crié a nadie para que se arrastre, ni siquiera para pedir perdón. Ella se levantó temblorosa. Puedo ver a Leo». «Puedes», respondí, «pero primero vas a la cocina. Hoy voy a hacer mole, y me vas a ayudar. No como visita, Fernanda. Como hija. Vas a pelar los chiles, vas a moler las especias y te vas a llenar las manos de olor a comida. Y si te escucho quejarte, una sola vez te vas y no vuelves nunca». Ella asintió frenéticamente, secándose los ojos con la manga sucia. Entró a la casa y el olor a copal y chocolate la envolvió. Fuimos a la cocina. Le di un delantal, no el de sirvienta, que ella me obligó a usar, sino uno de flores, uno de los míos. Nos pusimos a trabajar en silencio. El ritmo de los cuchillos, el burbujeo de la cazuela, el calor del fogón. Poco a poco la tensión se disolvió. Cuando Leo entró corriendo y vio a su madre, no hubo gritos de reproche. El niño corrió y se abrazó a sus piernas. Fernanda se agachó y lo abrazó con esas manos lastimadas, llorando sobre su cabeza, pidiéndole perdón una y otra vez. Yo me quedé en la estufa moviendo el mole con una lágrima solitaria rodando por mi mejilla. No todo estaba arreglado. El camino sería largo. Fernanda tendría que trabajar duro para recuperar mi confianza y la de su hijo. Pero mientras miraba a mi familia reunida, no por interés, sino por la cruda necesidad de amor, supe que habíamos sobrevivido. La casa ya no tenía buitres, solo tenía cicatrices, y las cicatrices al final del día son la prueba de que sanamos. Si el camino de Amalia te enseñó que la dignidad no se negocia y que nunca es tarde para corregir el rumbo, comparte esta historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque tu voz es el eco que da vida a estos relatos. Gracias por acompañarme hasta el final. La historia que acabas de leer, La herencia de Doña Amalia, es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, situaciones y nombres son producto de la imaginación y se utilizan para ilustrar conflictos familiares y emocionales. Sin embargo, reconocemos que las temáticas abordadas en este relato
tales como el maltrato hacia los adultos mayores, abandono, abuso psicológico, despojo patrimonial, violencia económica y la violencia intrafamiliar, son realidades dolorosas y lamentables que afectan a muchas personas en nuestra sociedad actual. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de vulnerabilidad, abuso o peligro similar a lo descrito en esta historia, no están solos. Busca apoyo. Te instamos a comunicarte con familiares de confianza, amigos cercanos o líderes comunitarios. Ayuda profesional. Existen instituciones gubernamentales y organizaciones civiles dedicadas a la protección de los derechos de los adultos mayores y la familia que pueden ofrecer asesoría legal y psicológica. Denuncia. Si eres víctima de algún delito, acude a las autoridades competentes en tu localidad para recibir la protección necesaria. Tu seguridad y bienestar son lo más importante. Romper el silencio es el primer paso hacia la solución.